Buenas noches, mi nombre es Fanny Parragavera, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. Estudio la carrera de Derecho, actualmente estoy cursando el cuarto ciclo. La directora de este proyecto de vinculación es la doctora María Elizabeth Ochoa Ochoa. Mi docente tutor es el doctor Santiago Ruiz Castillo. Esta actividad es de carácter formativo y esta asignatura es práctico en uno servicio comunitario. En esta ocasión voy a exponer el tema de calumnias e injurias en medios digitales. Así también voy a hablar sobre las definiciones generales de cada uno de estos delitos y de los medios digitales. También voy a hablar sobre los derechos reconocidos en el Ecuador, las problemáticas, causas y efectos de los medios digitales. También voy a hablar sobre las medidas tomadas por el Estado para solventar estas problemáticas. A continuación voy a compartir pantalla para exponer el tema en cuestión. Pues bien, la Constitución de la República del Ecuador es la norma suprema encargada de proteger y amparar el derecho a la integridad, el honor e imagen de las personas. Sin embargo, al establecer el derecho a la libertad de expresión y al mundo digital, esto en la actualidad por la fuerza que tienen las redes sociales, ha llevado a que el derecho a la integridad se vea vulnerado ante tantos tipos de delitos que se cometen en este medio. En cuanto a definiciones, primeramente tenemos ¿qué es el honor? Es uno de los derechos fundamentales del ser humano. El diccionario de la Real Academia Española lo define como cualidad moral que se lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto del prójimo y de uno mismo. Es decir, el honor define la imagen de las personas ante la sociedad. Por otra parte, podemos observar esta imagen, la cual expresa que el saludo es uno de los deberes hacia el prójimo y hacia uno mismo. En cuanto a las calumnias, podemos decir que son falsas acusaciones que van en contra del honor de las personas. Así también el diccionario de la Real Academia Española lo define como acusación falsa hecha maliciosamente para causar daño. En sí, este delito es común en las redes sociales por la facilidad de acceder a ellos. En esta imagen podemos observar la definición de calumnia. Por otra parte, en cuanto a injurias, se puede decir que es todo hecho contrario a la integridad de las personas. Así también el diccionario de la Real Academia Española lo define como agravio, ultraje de obra o de palabra. Este tipo de delito tiene como fin poner en ridículo y burlarse de la persona. En esta imagen podemos observar el delito de injuria materializado. En cuanto a los medios digitales, son espacios donde se produce la comunicación, el cambio de información entre las personas. El diccionario de la Real Academia Española lo define como dicho de un dispositivo o sistema que crea, presenta, transporta o almacena información mediante combinación de bits. En esta imagen podemos ver cuáles son los medios digitales. En cuanto a los derechos digitales reconocidos en Ecuador, acorde a esta problemática, tenemos el derecho a la comunicación e información, el mismo que se encuentra previsto en la Constitución del Ecuador en su artículo 16, numeral 2, el cual otorga el acceso universal a las tecnologías de la información y la comunicación. En esta imagen podemos observar los derechos a la comunicación. Por otra parte, tenemos los derechos a la educación digital, el cual se encuentra previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, previsto en el artículo 23, el cual nos dice que el uso de las tecnologías será de manera responsable y adecuada, apegándose estrictamente a la dignidad e integridad humana. En esta imagen podemos observar el derecho a la educación digital. Seguidamente tenemos el derecho a la libertad de pensamiento y expresión previsto en la Ley Orgánica de Comunicación en el artículo 17, el cual nos dice que las expresiones deben ser adecuadas. Es decir, las personas tienen derecho a no ser molestadas a causa de opiniones emitidas por cualquier medio de difusión. En esta imagen podemos observar la libertad de expresión. Por otra parte, tenemos la garantía la garantía jurisdiccional de habeas data, la cual se encuentra prevista en el artículo 92 de la Constitución. Esta garantía establece conocer de la existencia y acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes sobre sí mismo o sobre sus bienes, los cuales consten en entidades públicas o privadas.
en soporte material o electrónico. En esta imagen se expresa el derecho a la protección de los datos personales mediante garantía jurisdiccional de habeas data. En cuanto a problemáticas, causas y efectos, se puede decir que en la actualidad el mal uso de los medios digitales ha provocado un sinnúmero de problemas tales como la difusión de información falsa, el anonimato, entre otros. El acceso universal e individual a los medios digitales ha causado que personas con intención de dolo utilicen los mismos para cometer delitos de calumnias e injurias. Entre los efectos del uso inadecuado de los medios digitales tenemos el sedentarismo, accidentes de tránsito, la piratería, el poco interés interpersonal y la contaminación al medio ambiente al desechar los dispositivos. Así también esta imagen nos expresa los efectos más graves que causan los medios digitales al ser desechados. Seguidamente tenemos las medidas tomadas por el Estado para solventar los delitos de calumnias e injurias en los medios digitales. El Código Orgánico Integral Penal en su artículo 182 establece sancionar el delito de falsa imputación que una persona hace a otra. Seguidamente, dentro de esta norma, en el artículo 392 encontramos las contravenciones de segunda clase, las cuales sancionan con pena privativa de libertad de 5 a 10 días a la persona que maltrate, insulte o agreda de obra o a los agentes encargados de precautelar el orden público en ejercicio de sus funciones. Por otra parte, tenemos dentro de esta misma norma, en el artículo 396, las contravenciones de cuarta clase. Es decir, que la persona que por cualquier medio profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra, será sancionada según lo previsto en esta ley. En cuanto a la reserva de la investigación al procedimiento ordinario, esta misma norma en su artículo 584 nos dice que las investigaciones deben mantenerse en reserva, sin perjuicio del derecho de la víctima para no atentar contra el derecho al honor y buen nombre de las personas. Por otra parte, los delitos y cuasi delitos se encuentran previstos en el artículo 2231 en el Código Civil, el cual nos dice que las imputaciones injuriosas contra la honra o el crédito de una persona dan derecho para establecer demanda. Aquí podemos observar esta imagen, la cual nos expresa cómo afecta quebrantar la reserva de la información previa. Por otra parte, tenemos la Ley Orgánica de Comunicación, la cual en su artículo 62 prohíbe la difusión a través de medios de comunicación social contenidos discriminatorios que tengan por objeto el resultado de menoscabar o anular el reconocimiento al goce o ejercicio de los derechos humanos. Así también, esta misma ley en su artículo 71 establece responsabilidades para contrarrestar esta problemática. En cuanto a las obligaciones al titular de firmas electrónicas, la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos en su artículo 17 establece obligaciones al titular de la firma, el cual se da con la finalidad de dar cumplimiento a la ley y evitar posibles tergiversaciones. Es decir, en este sentido, esta ley vela y regula los datos de todos los usuarios. Aquí podemos observar una imagen que expresa los efectos jurídicos de las firmas electrónicas. Finalmente, para concluir, podemos decir que en cuanto a los resultados obtenidos de la investigación, se puede observar la confianza del usuario en las redes sociales. También se puede observar el exceso de información en redes sociales, las cuales crean la falta de credibilidad y desequilibrio en la misma, ya que la mayoría de las veces está manipulada por cibernéticos piratas. Las medidas tomadas por el Estado para proteger el derecho al honor y buena reputación de las personas, en efecto, es de total importancia, pero aún falta que estas medidas tengan mayor fuerza y eficacia en su aplicación. En la actualidad y con la llegada del COVID-19 han aumentado
los delitos en las redes sociales, tales como calumnias e injurias, en cuanto a la facilidad que existe de acceder a ellos. En esta imagen podemos observar el efecto del mal uso de los medios digitales. Finalmente tenemos las referencias bibliográficas, las cuales podemos dar clic en estos enlaces para encontrar la información completa. Muchas gracias por su atención.